Buenos días, soy Miriam Moreira y les presento mi proyecto de grado Illuminare Hotel como parte de una regeneración urbana en Aielli, Italia. El presente estudio presenta una investigación desde la perspectiva de desarrollo sostenible número 11, el cual habla de las ciudades y comunidades sostenibles como medio para la inclusión social, la dotación de infraestructuras urbanas y edificaciones que satisfagan las necesidades del lugar y sobre todo de las poblaciones. El proyecto se encuentra ubicado en Europa, más específicamente en la ciudad de Aielli, una comuna italiana de la provincia de L'Aquila, región de Abruzzo, con 1.468 habitantes. Es uno de los municipios más altos del altiplano de Fucino, en Marsica, y está rodeado en su parte septentrional por una cadena de montes del grupo Sirene. Los desastres naturales, en general, las inundaciones y terremotos, constituyen la clase más recurrente de eventos calamitosos de Italia y contribuyen a exponer al menos 5 millones de italianos a un gran peligro. Así las cosas, Italia, que está ubicada en una zona de altos movimientos telúricos y por tanto su población vive constantemente en situación de vulnerabilidad o de sismo, de hecho, la península italiana está marcada por varios tipos de desastres naturales. Solo en el último siglo ha habido 20 terremotos desastrosos, es decir, de intensidad mayor que el 9º grado de la escala de Mercalli. En promedio, uno a cada 4 años, un enorme daño económico y unas 120.000 víctimas. Así, el objetivo de este trabajo es elaborar un proyecto que consta de un hotel sismo resistente con un diseño que se integre al contexto patrimonial de la ciudad de Aielli y un espacio público que renueve la infraestructura abandonada de la ciudad. Como objetivo específico, diseñar un hotel que satisfaga las necesidades habitacionales de los turistas, renovar el espacio público de las inmediaciones del proyecto y solucionar de manera esquemática las necesidades de equipamiento urbano de la ciudad. Primeramente, como reflexión, hay que interpretar la ciudad y acercarnos a ella desde múltiples perspectivas y escalas para recuperar su lado humano. La sostenibilidad tiene, sin embargo, como objetivo alcanzar el equilibrio entre estos 3 ámbitos: la dimensión económica, el aspecto social y la dimensión ambiental. Entonces, para entender las problemáticas de la ciudad, se utilizará en esta investigación la metodología de Salvador Rueda. Ella estudia los entes urbanos al analizarlos en un sistema de indicadores y condicionantes. Así las cosas, en el marco de esta investigación, se centrará en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, cuya meta es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, y que, de aquí a 2030, busca reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres naturales. Por otro lado, en Italia, entre los años 2004 a 2019, hubo una reducción de 3,5% en la oferta de transporte público, que trae los medios nacionales para alejarse de la meta propuesta. Ahora bien, haciendo hincapié en el sismo resistencia, que es un factor fundamental de esta investigación, por el lugar donde se desarrollará el proyecto, se pueden dar las siguientes recomendaciones: longitud, forma y altura. En cuanto a los referentes, el proyecto City Life del Grupo Big, El Pórtico, está situado en el corazón de Milán, en el centro de la zona histórica, inmerso a un parque de 160.000 metros cuadrados. El proyecto en general fue concebido para desarrollar y reconectar el tejido urbano existente. Otro referente es la regeneración urbana en el barrio La Boca de Buenos Aires, pues los procesos de regeneración urbana que caracterizan a Buenos Aires desde 1990 presionan la incorporación de La Boca al área central expandida, valorizando el suelo y convirtiendo el barrio a un enclave turístico y desplazando la población más vulnerable. Ahora bien, para el análisis urbano se tomará en cuenta los indicadores urbanos presentados en el documento de la Agencia Ecológica Urbana de Barcelona y por Salvador Rueda, por lo que se elaboran 5 ejes temáticos con sus respectivos indicadores, entre los cuales están los siguientes: morfología urbana, espacio verde, biodiversidad y confort, movilidad y servicios, organización urbana y cohesión social. El estado actual del barrio es precario debido a las transformaciones económicas del siglo pasado y también por razones de seguridad
el riesgo sísmico, muchas viviendas se encuentran en un estado de abandono y por ello en un decaimiento de la infraestructura barrial. De hecho, el espacio público está notoriamente deteriorado, con andenes que presentan malezas, vías fracturadas y sin reparar a causa de los movimientos telúricos, y viviendas con fachadas sin mantenimiento, muros envejecidos y que frecuentemente presentan dudosa portabilidad, vanos y ventanas y patologías varias. Mejor conservadas se encuentran las cubiertas de las viviendas, evidenciando resistencia a los terremotos. En cuanto a zonas verdes, conectividad y mantenimiento de los servicios públicos, hay un déficit notorio. De esta manera, el lote escogido es una área de la ciudad en la que existe infraestructura abandonada, que en su mayoría son viviendas del buen valor histórico, pero que se encuentran en un mal estado de conservación en cuanto a la fachada y estructura. De esta manera, se concluye que AIL cumple con las especificaciones para un proceso de regeneración urbana, debido a su falta de variedad de equipamientos y usos del suelo, su riesgo sísmico y la falta de comunicación con el transporte público. Además, cuenta con presencia de infraestructura abandonada y poco espacio público, por lo que un proceso de regeneración estaría alienado con el objetivo de recuperar y reavivar el turismo y la vida cotidiana en AL, para que los habitantes no dependan directamente de las ciudades cercanas. Así, se traza el polígono de acción de la zona a intervenir, teniendo en cuenta el análisis urbano realizado, por lo que se propone la demolición de propiedades cuyo estado físico no cumpla con las normativas actuales y a la vez la restauración de viviendas que se encuentren en un estado aprovechable de conservación. De esta manera, se plantea una propuesta de intervención que es una regeneración urbana y restauración de algunas edificaciones abandonadas a escala barrial, además de una propuesta arquitectónica de un hotel que tenga condiciones mínimas de conectividad a servicios y equipamientos públicos. Es por eso que en la propuesta esquemática urbana y arquitectónica se propone la restauración del antiguo colegio, la creación de nuevos parques, corredor verde, iluminación en las calles, creación del parqueadero, la restauración de 4 edificios que dará vida a un pabellón de arte, una biblioteca, un hotel y un restaurante. Por tanto, la creación y restauración de los nuevos equipamientos sumados a las demás decisiones proyectuales a nivel urbano genera una mejora en los indicadores actuales de la ciudad. Para el indicador de movilidad y servicios, se destina una área de 786 metros cuadrados destinada al parqueo, todo a 6 minutos de la plaza principal. En cuanto a la cohesión social, con la creación de 4 nuevos equipamientos y la restauración de una escuela, el proyecto aporta 3,54% de acceso a servicios y equipamientos. El índice actual del espacio verde por habitante es de 2,4 metros cuadrados por habitante. Con la creación de 2.300 metros cuadrados de nuevas zonas verdes, el proyecto genera un total de 3 metros cuadrados por habitante. En cuanto a los equipamientos urbanos, la creación del hotel impactará activamente en la ciudad, pues regenerará economía por la gran demanda de turistas y empleo a los moradores de AL. Teniendo en cuenta la gran demanda de turistas y la nula presencia de lugares para hospedarse, se elige la tipología del hotel, pues la creación de un hotel en la ciudad es sinónimo de reactivación económica debido a la generación de nuevas fuerzas de trabajo, principalmente a los jóvenes que buscan su primer empleo. Los criterios de diseño utilizados son inclusión, sostenibilidad, sentido de pertenencia y bioclimática. En relación al programa arquitectónico, el lote tiene un área de 2.417 metros cuadrados y el hotel cuenta con zonas sociales como restaurante, patio interior, patio exterior, piscina termal y todo abierto también a la comunidad, no apenas a los hóspedes. También cuenta con zonas administrativas y zonas privadas, con 15 habitaciones personales y 6 compartidas, todos con sus baños reservados, siendo un total de 21 habitaciones y una capacidad total para 130 personas.
Finalmente, la propuesta estructural del proyecto se basa en construir una edificación que sea resistente a los riesgos sísmicos del local, por lo cual es un sistema porticado con pilares, vigas y viguetas en hormigón armado, aplicando nuevas tecnologías de diseño y construcción BIM. Se propone zapatas aisladas de 1,20 m por 1,20 m que se conectan a las columnas de concreto armado de 45 por 45 y luego a sus vigas y viguetas. El edificio está conformado por 3 pisos y 3 puntos fijos, una escalera y 2 ascensores. Aiele es una ciudad conocida por sus famosos murales del Borgo Universo y el Observatorio Astronómico Torre del Stelle. Borgo Universo es un museo al aire libre donde se hace exposición de artistas callejeros de todo el mundo en los murales de la ciudad. Es por esta razón que en la fachada este se propone un mural con colores del entorno natural. Para las personas de Aiele es muy importante la conexión con la bóveda celeste, razones por la cual se sugiere en los muros de la fachada norte-oeste cubierta tragaluces en vidrio, que cumplen la función importante en el desarrollo conceptual y funcional del proyecto. Además de proporcionar luz natural a los vacíos internos en el edificio, crear un efecto chimenea y generar confort térmico, funciona también como una zona de observación estelar desde el interior de la edificación, proporcionando así a los usuarios la permeabilidad entre la edificación y el cielo. Para las tecnologías sostenibles, se propone vidrio low-E, que es un vidrio bajo emisivo con apenas 20% de transmisión de radiación, y bombas de calor y placas de energía solar, con reducción de 40% del consumo energético y 35% de las emisiones CO2. Finaliza esse discurso com uma imagem de los murales de Aiele, sus muitos livros para incentivar a leitura e uma frase de Michael Houellebecq que diz: "Vivir sem ler é peligroso porque te obliga a creer em lo que te dicen. Gracias."